¿Qué es la expresión literaria femenina? La literatura femenina, como un área de estudios y prácticas literarias, se reconoce explícitamente en los números de las revistas dedicadas, organizaciones, premios y conferencias que se centran principal o exclusivamente en textos producidos por mujeres. Trata de temáticas como los recuerdos narrados a partir de determinados factores. En ella podemos encontrar narraciones en primera y tercera persona, seguidas también de relatos orales o registros como diarios, cartas o documentos. Historia sobre la expresión literaria femenina. Si bien puede considerarse a Sor Juana Inés de la Cruz como la precursora de este grupo, es en el siglo XIX cuando se sientan las bases para el definitivo arranque de la mujer como escritora en el siguiente siglo, con presencia como la de la Guerra Rodríguez, la de Madame Calderón de la Barca y la de Rosario de la Peña. Hacia finales del siglo surge una figura importante, María Enriqueta Camarillo, cuyo primer libro de poesía, Rumores de mi huerto, se publicó en 1908. Esta escritora colaboró entre 1894 y 1896 en la revista Azul y luego en Nosotros. En los años 20 se estrena la obra teatral de Amelia Caballero de Castillo Ledón. Cuando las hojas caen, esta autora escribió numerosos ensayos sobre temas literarios y femeninos. La dramaturga María Luisa Ocampo se da a conocer con la comedia Cosas de la vida. Posteriormente fue autora de varias novelas, entre las que se encuentran La hoguera y el corrido de Juan Saavedra. María Luisa Garza, escritora de prosa, poesía y ensayo, quien publicó el libro Poemas de Escucha, entre otros. También en esta época, Antonita Rivas Mercado, conocida como patrocinadora del grupo Contemporáneos, que como escritora publica prosas en la revista Ulises. También en esta época, Antonita Rivas Mercado, conocida como patrocinadora del grupo Contemporáneos, que como escritora publica prosas en la revista Ulises. Durante la primera mitad del siglo, la mayor parte de las escritoras se dedicó a la publicación de poesía. No obstante, hubo excepciones, entre las que se encuentra Nelly Campobello, única novelista de la Revolución Mexicana. Estas escritoras, ejemplos de una larga lista de autoras de la época, se caracterizaron por el manejo poético preponderante. Sus estilos, no obstante, fueron distintos en cada caso. Los temas eran principalmente el amor, la muerte y el hombre. Finalmente, algunos libros escritos por mujeres, como Agua para Chocolate, de Laura Esquivel, Arráncame la vida, de Ángeles Mastretta, o algunos otros, han destacado como éxitos comerciales sin precedentes en México y con amplia proyección en otros países. Es algo revolucionario porque nos invita a redescubrir el mundo. Las perspectivas que ofrecen son totalmente distintas y refrescantes de la virilidad que abunda en la literatura. Se fijan en detalles a los hombres se les escapan o no les interesa retratar. Forma de plasmar sentimientos, ideas, formas de pensar. Además, sirve para dar a conocer acontecimientos de interés social y de esta forma puede ampliar el texto del lector. Originaria de Tabasco, México, 1911, fue una autora mexicana acreedora al premio Javier Villarrutia para su primer novela El libro vacío. En el 1958. Vicens falleció en 1988 y aunque su obra fue breve, dejó un legado admirable en México. Este es un fragmento de teatro y dice: todo cambió con la llegada de aquel barco holandés. Un fuerte huracán lo averió durante la travesía y hubo que repararlo. La tripulación permaneció en el puerto cerca de 3 meses. Un marino rubio y alto, que siempre estaba riéndose y tomando ginebra, pasaba con ella las noches. Yo, en cambio, a solas, llorando quedamente para que no me oyeran y jurando que jamás volvería a querer a una mujer. Este fragmento toca temas de amor, odio y el hombre en su estado más ético, ya que pues habla de esta mujer y que la ve con otro hombre, por lo cual esto le hace daño y pues obviamente la ama. Vilariño fue una poeta, ensayística y crítica literaria uruguaya que formó parte del grupo de escritores denominado Generación del 45. Escribió desde muy joven y sus primeros poetas fueron concebidos entre los 17 y los 21 años de edad. Su primera obra poética, La Suplicante, fue editada en 1945.
La labor de traducción que realizó como docente de literatura uruguaya en la Universidad de la República llegó a tener grandes reconocimientos. Tal vez tuvimos solo 7 noches, no sé, no las conté. ¿Cómo hubiera podido? Tal vez no más que 6, o fueron 9, no sé, pero valieron como el más largo amor. Tal vez de 4 a 5 noches como esas, pero precisamente como esas. Tal vez pueda vivirse como de un largo amor toda una vida. Este fragmento de poesía nos habla de temas como amor y desilusión, que cómo vivió esas noches como si fueran eternas y luego como de la nada desvanece pues esas noches y se siente desilusionado. Gran escritora, filósofa y periodista mexicana, originaria de Chiapas, uno de los estados más bellos de la República Mexicana. La escritora se graduó como maestra de filosofía por la UNAM y realizó diversos estudios fuera del país que la consolidaron como autoridad en la estética. Es grande el mundo, es grande, del tamaño del miedo. Es largo el tiempo, es largo, largo como el olvido. ¿Es profunda el mar? Pregúntaselo al náufrago. El tentador sonríe, me acaricia el pelo y me dice que me duerma. Este fragmento me habla de la despreocupación, de cómo el tentador despreocupa a este hombre que está haciendo esas preguntas para que piense en otras cosas, ya que estas solamente hacen recordar a sentimientos como el olvido, el miedo, etc. Esta ecuatoriana con apenas 30 años se ha colocado como una de las novelistas más relevantes de su generación. Abrió los párpados y le entraron todas las sombras del día que se quebraba. Eran manchas voluminosas. La opacidad es el espíritu de los objetos, decía su psicoanalista, que le permitieron adivinar unos muebles maltrechos y más allá un cuerpo afantasmado, fregando el suelo con un trapeador para hobbits. Este es un fragmento que nos habla de la relación con la familia, la sexualidad de la mujer y la violencia. Alejandra Pizarnik nació en Avellaneda, Argentina, en 1936. Es una de las voces más representativas de la generación del 60 y es considerada como una de las poetas líricas y surrealistas más importantes de Argentina. Emboscado en mi escritura, cantas en mi poema. Rende tu dulce voz, petrificada en mi memoria. Pájaro, ha sido a su fuga. Aire tatuado por un ausente. Reloj que late conmigo para que nunca despierte. Este poema nos habla un poco acerca de la voz, que es bonita, que es dulce, y mezclándolo con la literatura. En este proyecto aprendimos la importancia de ver más allá de lo cotidiano, así como investigar más de la literatura femenina y el culturalizarnos en incluir este tipo de escritoras femeninas, ya que no muchas veces se les da un reconocimiento o importancia como a los poetas hombres se les da, y formarnos y hacer crecer nuestro panorama sobre lo que es la literatura y de dónde proviene, nos da un contexto que todos necesitamos para poder entender al autor, así también como la forma de expresarse las mujeres a través de la literatura poética, narrativa y teatral. Como reflexión, nos quedamos con que la literatura tiene muchas cosas, pero sobre todo tiene género e ideología. Las autoras latinoamericanas jugaron un rol en la superación por medio de la voz y escritura para sacar a luz pensamientos que se tenían y no se podían expresar. Hoy en día toda la literatura es para todos y es respetable para muchos las luchas que todas estas mujeres hicieron por poder brindarnos un poco sus pensamientos e imaginación.